Buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a esperar algunos minutitos para que se unan más personas y damos comienzo a la discusión del día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Tarán! Bien, les doy la más cordial bienvenida al octavo Tunnel Tuesday, actividad gestionada por la Mesa de Trabajo de Educación Superior del CETES y Member Chile. Estamos muy contentos de tenerlo aquí presentes el día de hoy, donde tenemos como expositor a don Andrés Tapia Pardo, eh, quien nos expondrá su charla titulada Diseño y construcción de túneles civiles en macizos rocosos complejos. Bueno, Andrés Tapia Pardo es geólogo con magíster en geomecánica, con especialización en grouting subterráneo. Además cuenta con 17 años de experiencia laboral en construcciones subterráneas, open pits, modelamiento, exploraciones, hidrogeología, monitoreo geotécnico, geotecnia y sondajes. Es fundador y director de Academia de Geología y Geomecánica Aplicada, Strata. Además es jefe del área de Geología y Geomecánica de Empresa Aura Ingeniería. Es asesor académico de la Cámara Minera de Perú, docente diplomado del Instituto Geotécnico Internacional y coordinador académico y director de diplomados de BSG Institute del Perú. En esta presentación, él nos contará sobre los conceptos, definiciones, problemáticas y soluciones para la construcción de túneles civiles en ambientes geológicos adversos y complejos, que generan fenómenos de swelling, squeezing, rockburst, entre otras cosas. La presentación abre la puerta para investigar en profundidad la generación de estos problemas. Además, entrega las herramientas para predecir su ocurrencia y mitigar los impactos dentro de la tunelería civil. Sin más preámbulos, los dejo con Andrés. Muchas gracias, Luis Felipe, por la presentación. Agradezco la oportunidad, agradezco a la organización por la instancia de poder reunirnos para poder conversar de este tema tan interesante como es la construcción de túneles. Y por supuesto, a cada uno de ustedes que están acá invirtiendo parte de su tiempo para poder estar en esta charla en el día de hoy. Un especial saludo a todos mis amigos y colegas que están conectados. Les mando un abrazo gigantesco.
El tema que nos convoca a continuación tiene que ver y toca directamente en los problemas del diseño y la construcción de túneles que se encuentran con cierto grado de problemas o fenómenos geológicos que son denominados de tipo swelling, squeezing y también de estallido de rocas o rockburst. Y vamos a dar paso a la presentación. Sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla. Perfecto. Por favor, me avisan por micrófono si hay algún problema con el audio o si se corta el video. Partamos. Como introducción, quería mostrarles un hermoso vuelo sobre la cordillera de los Andes para poder indicar que este hermoso entorno geológico abre la puerta para poder enfrentar desafíos que tienen relación con construcción de túneles que son de carácter diverso y son bastante complejos. Tenemos que tener siempre presentes que la cordillera de los Andes es una cordillera tectónica con una gran cantidad de ambientes volcánicos y también ambientes intrusivos que se encuentran apoyados por fallas corticales que generan su alzamiento y por supuesto se encuentran a lo largo de toda América Latina. Por lo tanto, las condiciones que nos vamos a encontrar con respecto a la excavación de túneles no son fáciles. Los túneles, al mismo tiempo, debido al avance tecnológico, a la necesidad de establecer conexiones o usos diversos para la industria, generan mayor complejidad a los proyectos y eso hace que los desafíos de ingeniería y de geología con el paso del tiempo sean cada vez mayores. Existe una gran parte de los túneles que presentan un tipo de control estructural y un tipo de comportamiento de macizo rocoso que es el comportamiento de bloques. Son los túneles que siempre se encuentran fracturados, que generan bloques, que no tienen ningún problema de esfuerzos, que presentan una condición estructural y también una condición de macizo rocoso bastante definida y bastante homogénea dentro de la construcción, y por lo tanto no nos vamos a encontrar con estos entornos que vamos a hablar a continuación. Ahora, si nosotros nos encontramos en la construcción de un túnel que tiene un desfase de esfuerzos o tiene una mineralogía asociada al macizo rocoso que puede ocasionar diversos empujes y diversas fuerzas alrededor de la excavación, nos vamos a encontrar con ambientes que se encuentran definidos por lo que vamos a ver a continuación, como lo son el caso del squeezing, que corresponde a los macizos rocosos alrededor de una excavación que presentan una gran deformación causado por una combinación entre la litología que se encuentra alrededor de la excavación con una combinación de esfuerzos que provoca deslizamientos de tipo reptación alrededor de una excavación, causando diversos problemas tanto en la construcción como en la operación de los túneles civiles y también, o por supuesto, en los ambientes mineros. No me voy a referir a los ambientes mineros en su estricto, sino que vamos a hablar directamente de los túneles civiles, producto de las técnicas constructivas que tienen involucrados y producto también del tipo de producto que también se encuentra asociado. El swelling, en cambio, es una deformación por fluencia causada por reacción química de minerales que se encuentran dentro del macizo rocoso. Y finalmente vamos a tocar el tema del rockburst o estallido de rocas, que corresponde a túneles que se encuentran generalmente a alta profundidad, con una roca que tiene muy alta resistencia y producto de eso genera un desfase de esfuerzos alrededor de la excavación y generan estallidos de rocas que se encuentran vinculados con sismicidad. Los objetivos que vamos a tocar son comprender los factores involucrados en la generación de fenómenos de deformación y liberación abrupta de energía en el diseño y construcción de túneles para poder obtener las herramientas necesarias para identificar y analizar correctamente estos fenómenos y, por supuesto, generar esquemas de soporte y fortificación confiables que se adapten a estas condiciones de fenómenos particularmente para poder
estimar las medidas de seguridad y económicas de cada proyecto. Actualmente, en la construcción de túneles civiles, sabemos que tanto en Europa como en América, el 78% de los fondos son privados y el 22% de los fondos son públicos para la construcción de los túneles. Al día de hoy, el constructor de túneles falla en un 25% de los proyectos por diversas razones. Dentro de ese 25% existe un 10% de los túneles que fallan por condiciones geológicas producto de los fenómenos que vamos a tocar en esta charla. El 28% de los proyectos caen en juicios legales en alguno de sus hitos, ya sea por características constructivas, ya sea por el contrato y también por condiciones geológicas que se encuentran durante la construcción. Y por supuesto sabemos que los costos de construcción también aumentarán debido al costo de materiales y mano de obra que se encuentra asociada. Para poder establecer cómo se comporta la industria de túneles civiles, necesitamos establecer que primero pasa por la necesidad de un túnel que puede ser un túnel vial, un túnel ferroviario, un túnel para una central hidroeléctrica, un túnel de almacenamiento, incluso espacios de diversión como pueden ser malls subterráneos o espacios deportivos subterráneos, y eso establece la necesidad. Seguido de la necesidad para poder realizar el proyecto, se pasa a la fase de diseño y después a la fase de ingeniería para poder establecer la construcción, y pasado a la construcción se establece lo que es las obras civiles y las características que se van a adicionar a la venta del túnel para poder concluir con la venta del mismo. Estamos viendo en el gráfico que cuando nos encontramos en la etapa de diseño es donde es el punto más adecuado para poder identificar todos los factores geológicos que pueden jugar en contra de la construcción de nuestro túnel, porque es donde más tienen influencia los accionistas para poder establecer los costos involucrados en la construcción. Es más fácil realizar los cambios en la etapa de diseño e ingeniería, y a medida que avanzamos de los distintos hitos, pasando a construcción y después a las obras civiles, nos encontramos que se encuentran con dificultades y es muy difícil realizar cambios en los diseños. Es mucho más costoso generar recursos para enfrentar nuevos problemas geotécnicos o nuevos problemas geológicos, y por supuesto la facilidad del cambio se hace cada vez mayor a medida que se va avanzando en las distintas etapas de lo que es la ingeniería, la construcción y la venta de un túnel en particular. Esto está especialmente hecho para poder entender que cuando realizamos el diseño y la ingeniería, las prospecciones de terreno y todo lo que podamos hacer para poder establecer las características tanto de la roca como del macizo rocoso son de vital importancia para poder realizar la construcción del túnel de manera segura, en el tiempo adecuado y con los costos que se encuentran asociados, que se encuentran avalados en el diseño. Este gráfico lo encuentro muy interesante porque establece cuál es el sobrecosto que puede incurrir un túnel con respecto a los sondajes que se tienen en la etapa de ingeniería y diseño. Nos podemos dar cuenta que si realizamos pocos sondajes, aquí tenemos en el eje X, tenemos el cociente entre todos los metros totales de perforaciones, de prospecciones que se realizaron en la etapa de diseño e ingeniería con respecto al largo de un túnel, y si eso es, si este cociente no se encuentra balanceado con respecto a su cantidad de prospecciones, vamos a tener un sobrecosto de los proyectos. Hay proyectos que prefieren tener pocas prospecciones de terreno y otros proyectos que se encuentran muy abultados en sus prospecciones de terreno. Ahora, ninguno de ellos asegura la fórmula para poder garantizar que no se va a incurrir en un sobrecosto. Sin embargo, hay una gran data que indica que mientras más sondajes tenemos en la etapa de diseño y de ingeniería, menos sobrecostos vamos a tener en la etapa de diseño. Si nos encontramos en la etapa de diseño y en la etapa de ingeniería, podemos establecer claramente cuáles son las características de falla de nuestro macizo rocoso y cuáles son los potenciales eventos de riesgo que se encuentran en contra de nuestro proyecto, dentro de los cuales podemos encontrar
la caída de rocas, las inestabilidades de contorno como los estallidos de roca, que hay una gran cantidad de fenómenos menores como son el spalling, el spitting y el slaving. Tenemos el squeezing con el swelling, el colapso del frente de avance, el manejo del agua subterránea y la aparición misma de agua subterránea, gases al interior del túnel, nos referimos a gases naturales que se encuentran dentro del macizo rocoso, generación de alta temperatura, producto de cercanía de cuerpos magmáticos, aguas termales que se encuentran cerca de la construcción. Y aquí hay un punto muy interesante, hay túneles que se han construido hace muy poco tiempo, que se construyeron con aguas termales con temperaturas de hasta 70, incluso 90 grados Celsius, y se pudo realizar de manera exitosa y de manera segura. Y por supuesto los asentamientos de superficie y colapso que sobre todo se encuentran afectando a los túneles que se encuentran en zonas urbanas y que tienen baja profundidad. El proceso de diseño general para la construcción en túneles civiles pasa por diversas etapas. Primero nosotros tenemos que realizar una caracterización geológica regional y local para poder establecer las investigaciones de terreno que van a dar paso a la alineación de los trazados junto con la ubicación de los portales que van a tener el túnel en cuestión. Después, todo esto sirve para poder abordar directamente el modelo geotécnico, que es el gran área que genera los estudios para realizar las características del terreno, que incluye los estudios de esfuerzo, resistencia, nivel freático, discontinuidades y establecer el grado de isotropía o anisotropía que tiene nuestro trazado de túnel. Un túnel isótropo puede ser posible, pero es poco común. Generalmente los ambientes geológicos son tan diversos a lo largo de un trazado o un túnel que nos encontramos con distintas partes dentro del mismo que generan anisotropía, tienen distinto comportamiento y por supuesto pueden poner en riesgo a nuestro proyecto. Con todos los antecedentes del modelo geotécnico se puede establecer el modelo geomecánico. El modelo geomecánico sirve para establecer los análisis para generar los parámetros del macizo rocoso, las clasificaciones de tipo de roca que van a servir para construir nuestro túnel, las cargas hidroestáticas y litostáticas, el método de excavación y establecer los sistemas de soporte y las medidas especiales que se necesita para poder afrontar los riesgos geológicos que se encuentran identificados hasta esta zona. Pasamos después a los factores de seguridad y a la hipótesis de falla del macizo rocoso. Con esto se establece cómo puede fallar nuestro túnel, qué medidas de fortificación y sostenimiento necesita, qué medidas especiales puede requerir en caso que las medidas de fortificación y sostenimiento no sean las adecuadas o no sean las suficientes para poder enfrentar esos riesgos en general, y se decide si el criterio de diseño cumple o no cumple. Si cumple, se pasa a un análisis contractual del proyecto para establecer el método de entrega. Y el método de entrega pone todos los antecedentes para poder establecer cómo se va a comunicar un cliente que quiere construir su túnel y está poniendo los recursos para poder construirlos con respecto a un constructor que tiene que construir el túnel y obviamente tiene que aceptar o tiene que rechazar el riesgo geológico que se encuentra involucrado. Hay diversos tipos de contratos geológicos, contratos para túneles que tienen que ver con la toma del riesgo geológico. Hay contratos que el cliente toma el riesgo geológico, otros contratos los toma el constructor, e incluso hay contratos que el riesgo geológico se divide en partes, tanto para el constructor o como para el mandante, para poder establecer quién paga por daños de carácter geológico si ocurren en el túnel. Y se establecen finalmente cuáles son las medidas de monitoreo geotécnico que se encuentran fuertemente respaldadas con las necesidades que genera nuestro túnel para poder establecer su construcción segura y su venta segura para que pueda operar de manera continua y que tenga la tasa de retorno por la cual fue vendido. Cuando se vende un túnel, se venden con tasas de retorno. Eso quiere decir que un túnel vial se vende con una tasa de retorno que puede ser entre 25 a 50 años y el sostenimiento, el tipo de fortificación que se instaló junto con el monitoreo geotécnico de seguimiento tiene que estar adecuado para ese lapso de tiempo. Bueno,
Empecemos con el tema del fenómeno de squeezing. ¿Qué es lo que es el squeezing de un túnel? Es un fenómeno generado por un empuje tectónico fuertemente gatillado por la dinámica que tiene el macizo rocoso, y se produce cuando los esfuerzos que se distribuyen por la excavación del túnel superan la resistencia que tiene el macizo rocoso. Aquí podemos ver distintas fotografías de cómo ha ido avanzando. Estas son fotografías muy antiguas, podemos darnos cuenta de la fortificación con madera que se ocupó en este caso, y cómo el fenómeno de squeezing ocasionado por los empujes del terreno finalmente terminan cerrando el túnel. Pueden terminar cerrando el túnel debido a un squeezing de características severas, o pueden ocasionar daños muy graves si se encuentran con daños tipo squeezing de características menores. Acá podemos, por ejemplo, ver una sección de un túnel que fue fortificado fuertemente con marcos de acero, y podemos darnos cuenta también que tiene una gran sección. Sin embargo, este fenómeno ocasiona un empuje dañando el sostenimiento que se encuentra en la zona, y por supuesto causando el colapso de las zonas que son más sensibles y que por supuesto superan la resistencia que tiene la fortificación del sector. Para poder entender el tema de lo que es la resistencia del macizo rocoso junto con el esfuerzo que tiene el macizo rocoso, el esfuerzo confinante que tiene el macizo rocoso alrededor de una excavación, está este gráfico que fue creado por Evert Hook en 1980, ¿ya? Y resume de muy buena forma qué es lo que tiene que ocurrir para que se genere un fenómeno de squeezing. Acá podemos ver, por ejemplo, en el gráfico que tenemos a la izquierda, podemos ver la relación que existe entre la resistencia del macizo rocoso en cociente con respecto al esfuerzo que se encuentra confinando a la excavación. Ahora, si tenemos cada vez un cociente menor, nos vamos a ir acercando a una curva que está indicando que la deformación que produce ese túnel va aumentando. Esto quiere decir, en otras palabras, que por ejemplo, si nos encontramos aquí en el límite de 0.5, significa que si tenemos el doble de esfuerzo confinante que la resistencia que ofrece, que tiene el macizo rocoso, vamos a empezar a generar fenómenos de tipo squeezing con deformación, con movimientos, con cierre del túnel y con daño cada vez más severo a medida que más aumenta la deformación, más aumenta, perdón, el esfuerzo confinante alrededor de la excavación. En la etapa de factibilidad, de cuando hacemos los estudios de ingeniería, tenemos que tener presentes de que si nos encontramos en presencia de rocas ultramáficas, que son de características intrusivas, en combinación con zonas de cizalle, o si tenemos complejos ígneos máficos a gran profundidad, que al mismo tiempo tienen una resistencia a la compresión uniaxial en un rango entre 40 a 60 megapascales, podemos presentar un fenómeno de squeezing que se tiene que investigar con mayor profundidad. Esto va acompañado con una mineralogía de tipo arcillas, que puede contener talco, clorita, mica, brusita, tochilolinita y antigorita. El porcentaje presente determinará la severidad del squeezing. Si esto se puede detectar, se puede diagnosticar en la etapa de factibilidad, tenemos muy buenas oportunidades para poder hacer frente a lo que van a ser estos fenómenos de squeezing cuando nos encontremos en la excavación. Por lo tanto, es muy importante poder hacer los estudios, porque como estamos hablando de zonas débiles que están asociadas a zonas de falla o grandes zonas de cizalle, o con rocas que se encuentran altamente fracturadas en un espacio confinante, vamos a tener una presencia de una excavación que se encuentra en un ambiente que se encuentra tectónicamente adverso. Por lo tanto, esos son antecedentes para poder generar acá un catálogo, si se genera o no se genera el squeezing. Acá estamos viendo una tabla conceptual con respecto al cierre que puede ocasionar, al cierre potencial que puede ocasionar un túnel al momento de ser construidos. Acá me gusta esta tabla porque, por ejemplo, aquí habla que no tenemos squeezing entre 0 y 50 milímetros.
de deformación, que estos son más o menos los rangos que se manejan en túneles normales. Sin embargo, cuando ya aumentamos la deformación por más de 50 milímetros, vamos a ir encontrándonos con mayores rangos de squeezing y, por supuesto, vamos a tener que realizar revisiones de nuestro diseño y poder generar mayores características, oportunidades de fortificación distintas para poder sostener el túnel que se va a encontrar o que se encuentra en construcción. Acá vemos en la fotografía en primer plano un túnel normal, un túnel que no genera squeezing por ningún lado. Podemos ver que está fortificado con un sistema de pernos que se encuentra en un patrón determinado y con una malla ACMA que se encuentra adherida a la roca, y con eso es suficiente para poder sostener esta excavación. Cuando tenemos un squeezing ligero, se empieza a ocasionar lo que se denomina un lajamiento de las paredes, que también puede estar en las partes altas, con una zona sensible de falla que generalmente no supera más de 1 metro de profundidad con respecto a la excavación. En un squeezing moderado, ya tenemos un daño ya más generalizado, donde se genera un empuje del sistema de fortificación. Y por supuesto tenemos deformación que puede pasar hacia las partes altas de la excavación y que también puede afectar a zonas que son sensibles, que se encuentran sin fortificación, que generalmente se encuentran en el piso. Un squeezing severo es algo como lo que están viendo en pantalla. Ya tenemos el sistema de sostenimiento solicitado a tal magnitud que empieza ya a descomponerse, empieza a romperse y se genera una profundidad de falla del macizo rocoso entre 1 a 1,5 metros. Y con un squeezing severo, si ya se tiene una deformación mayor a 1 o 1,5 metros, y ocurre la falla total de las paredes del túnel y también de las partes altas del túnel. Cuando nos encontramos en estos dos casos, en clase 4 y en clase 5, es necesario hacer una revisión total del diseño del proyecto. Probablemente sea necesario cambiar incluso la forma que tiene el túnel, adecuar los sistemas de fortificación con elementos de fortificación que se encuentren especialmente adaptados para estas condiciones que estamos viendo en pantalla. Acá estamos viendo una tabla que está realizada especialmente para excavaciones mediante TBM. Y podemos ver acá todas las zonas y problemas de distintos túneles que fueron excavados por TBM. Aquí aparecen en varias partes squeezing en distintas partes, con túneles excavados en TBM, porque dentro de los parámetros sensibles para poder establecer una construcción de un túnel civil es establecer el método de excavación. Y hay que tomar una decisión importante entre si decidir realizarlo mediante perforación y tronadura o ir por una TBM, por una máquina TBM que cuesta mucho dinero. Por lo tanto, no solamente el problema termina ahí, hay muchos tipos de TBM que están adaptados a muchos tipos de ambiente. Por lo tanto, si se decide por el lado de ir por una TBM, es necesario establecer qué tipo de TBM es la adecuada para poder pasar estos problemas y, por supuesto, no ocurran cuando nos encontremos excavando ya sea por perforación o tronadura o mediante TBM. Aquí hay dos videos que les quería mostrar. De hecho, a mí me gusta ver estos videos de exploraciones urbanas en túneles abandonados, porque muestran los sistemas de fortificación que se ocupaban anteriormente, e incluso estos canales que se encuentran en YouTube también muestran túneles actuales donde se puede ver que si fortificaron o no fortificaron. Algunos relatores de estos videos hablan del sistema de fortificación, en qué año fue instalado, qué problemas tuvieron al excavar. Se los recomiendo, aquí se los voy a dejar para que le puedan echar una mirada. Y acá hay otro video que también es de una exploración de una TBM que fue abandonada en España, ¿ya? Y podemos ver acá que se encuentra completamente abandonada producto de problemas que tuvieron en la construcción que se encuentran asociados a estos fenómenos, ¿ya? Este joven que se encuentra acá está muy entusiasmado porque se encuentra en una gran máquina enterrada, pero a mí me gusta ver cuáles son los elementos de la TBM, qué elementos todavía se encuentran funcionando. Él está mostrando en estos momentos que el sistema de ventilación todavía sigue funcionando para poder cuidar la TBM de la corrosión, etcétera, etcétera, etcétera.
Como le comentaba a organizadores de este evento, voy a dejar una carpeta al final de la conferencia donde está esta presentación y también se encuentran recursos con paper asociados para que puedan investigar en caso de que quieran profundizar más con respecto a estos fenómenos en particular. Hay dos caminos para poder enfrentar el problema de squeezing. Uno es ocupar un sostenimiento que se encuentre especialmente adaptado para poder enfrentar los primeros empujes que realiza el macizo rocoso, como los que estamos viendo en pantalla, que por ejemplo utilizar marcos reticulados con juntas deslizantes, que permiten realizar una deformación del marco para poder dejar deformarse al mismo tiempo al macizo rocoso, y después se enganchan con un candado al establecer una deformación determinada, y después aseguran la fortificación de esa forma. Existe otro sistema que a medida que va empujando el macizo rocoso, se van abriendo unos colchones que tienen un gas presurizado alrededor de la excavación, y también eso genera obviamente una pérdida de área excavada, pero sin embargo se produce una condición más segura al momento de enfrentar este tipo de fenómenos. Por supuesto, no puede faltar dentro de la fortificación el hormigón lanzado con fibras. Todavía a nivel mundial se hacen congresos de qué tipo de fibras sirven para tal tipo de fenómeno, de que si las fibras trabajan a la flexión o trabajan a la tracción, de que si realmente las fibras aumentan la resistencia del shotcrete o el hormigón lanzado en particular. Sin embargo, se ha demostrado que para este tipo de fenómenos las fibras sirven para aumentar la flexibilidad que tiene el hormigón lanzado alrededor de la excavación, y por supuesto con eso, también trabajando en conjunto con los marcos de acero y también con cables o con pernos especialmente diseñados como los que estamos viendo en pantalla, también pueden ser una solución bastante confiable para poder establecer un patrón de fortificación continuo y seguro para enfrentar el fenómeno de squeezing. Estamos viendo en pantalla la solución es un perno largo, es un cable trenzado que tiene bulbos abiertos que permiten estirarse cuando el macizo rocoso se está deformando, y eso permite que el elemento en sí no se rompa o no se destruya a medida que va aumentando la deformación del macizo rocoso. También se utilizan mallas flexibles con alta capacidad de carga. Algunos proyectos prefieren ocupar la malla electrosoldada, otros proyectos prefieren la malla tejida de alta resistencia. Y vamos a nuestro primer ejemplo. Este es el ejemplo más famoso estudiado a nivel mundial, el túnel de Yacambú-Quibor, que se encuentra en Venezuela. Excavado en una zona que se encuentra, lo estoy mostrando acá con el puntero, esta es la traza del túnel, y se encuentra atravesando una zona de falla, que es la zona de falla de Bocono, que se encuentra en la transición entre lo que es el movimiento tectónico de la placa del Caribe, la placa Cocos y la placa de Nazca. Es un ambiente tectónico muy desfavorable, muy complejo, y produce una zona de falla subvertical con gran deformación, y por supuesto que produjo muchos problemas al momento de la construcción de este túnel. Este túnel tiene una historia tremenda. Se empezó a construir en 1978 y se terminó el 2008. O sea, son muchos años construyendo este túnel, donde pasaron más de 8 contratos de construcción y básicamente 7 de estos contratos no fueron capaces de solucionar el problema. Acá estuvo el doctor Everhook estudiando directamente este problema, y acá se diseñó la solución de los marcos con junta deslizante para poder hacer frente a este fenómeno con una roca, como ustedes están viendo en pantalla, que procede que se encuentra altamente deformada. Esta es una roca metamórfica que proviene, que se encuentra mezclada con una roca sedimentaria que se encuentra muy tectonizada y que genera un espaciamiento y una foliación muy marcada y que es perfecta para poder deformarse producto de este ambiente tectónico. Podemos ver acá en las fotografías de la derecha los daños que se produjeron en uno de los contratos del túnel con levantamiento del piso, y acá con cierre total del túnel. En algún momento uno de los contratos decidió excavar este túnel con 2 TBM, y una de esas TBM quedó completamente atrapada y destruida dentro del túnel producto de este fenómeno. La solución que se dio fue crear estos anillos circulares deslizantes que permitieron
absorber la deformación, el anillo mismo va reduciendo su tamaño hasta que llega a una zona de candado y finalmente cierra la deformación y ya el empuje del macizo rocoso se hace cada vez menor. Acá estamos viendo a la izquierda el proceso de fortificación con estos marcos conjunta deslizantes y finalmente cómo queda al final con el término de la fortificación ya instalado. Sin embargo, hay otra metodología que, por ejemplo, que es el ejemplo del túnel del Laodong-Chan en China, donde decidieron tomar la solución de hacerle de frente al macizo rocoso con este problema de squeezing con una solución lo más pesada posible. Ahora, tomar la decisión de usar la fortificación lo más pesada posible cuesta mucho más dinero de lo que costó la solución del túnel de Yaganbu-Kibor, ¿ya? Pero en este caso tomaron esa decisión producto principalmente, por las características de las fases constructivas que tenía el túnel. ¿Por qué se empezó, primero que nada, a producir este fenómeno de squeezing? Bueno, tenían gran esfuerzo tectónico, tenían una roca que estaba altamente fracturada y, por supuesto, la secuencia de construcción no ayudaba para nada porque tenía tantas fases de construcción y rebaje que eso hacía que se demorara mucho en instalar el sostenimiento. Al demorarse mucho al instalar el sostenimiento, estás dejando que el macizo rocoso actúe en libertad para poder deformarse todo lo que quiera y, por supuesto, fueron causando estos fenómenos de squeezing en este caso, con agrietamiento del chocret, con marcos deformados. Aquí podemos ver abajo un marco completamente, una de las vigas completamente deformada y con toda la fortificación destruida. Acá se tiene las tasas de deformación que llegaban hasta los 300 milímetros de deformación en el techo y obviamente eso era inaceptable para la construcción del proyecto. ¿Qué fue lo que, perdón? La guinda de la torta, el enemigo que se presentó en este túnel además, fue que hubo muchas infiltraciones de agua acompañando la deformación del túnel. Acá podemos ver fotografías de cómo también se iba infiltrando el agua, acá en forma de cascada, y también que se volvió un tema incontrolable que obviamente no ayudaba para nada a la construcción. Las soluciones empezaron primero controlando el agua. Establecieron campañas intensas de lo que son denominadas campañas de inyecciones o grouting directamente. En este caso hicieron grouting con cemento. Hay un gran mundo que investigar con respecto a las inyecciones en excavaciones subterráneas. Tenemos inyecciones que son de carácter químico y inyecciones que son de carácter con productos con mezclas de cemento. Ahora acá decidieron hacerlas con mezcla de cemento y les funcionó bastante bien. Además, se reforzaron el techo con un paraguas de refuerzo junto con los marcos que también ayudaban también para poder sacar el agua que se encontraba al interior del macizo rocoso. Y dividieron su clase de roca, aquí las clases de roca están la clase 3, la clase 4, la clase 5, cada vez con fortificaciones más pesadas y también con espesores de chocret más pesados. Dividieron su clase 5 a través de las investigaciones que hicieron de terreno y establecieron distintos tipos de clase 5 con más marcos y con más refuerzo acero para poder hacer frente a las deformaciones. Esto en terreno se veía así según la información que venía acompañando a este artículo. Todos los marcos que se encontraban en el túnel les colocaron estos aseguradores, estos centralizadores, que son el clásico fierro de construcción para que no dejarlos deformarse. Aparte tenían centralizadores acá transversales entre marco y marco para que no perdieran la línea a medida que iba produciéndose el empuje del terreno. Acá tenemos otro tipo de asegurador con otro centralizador para poder asegurar el marco y por supuesto distintos tipos de elementos de fortificación que van al interior del macizo rocoso para poder afianzar lo que son las mallas electrosoldadas junto con los marcos de acero que se encuentran dentro de la solución para el squeezing. ¿Qué lograron con esto? Lograron descender las deformaciones desde 300 milímetros a 80 milímetros y también desde 400 milímetros a 105 milímetros. O sea, el túnel se siguió deformando, pero con una deformación mucho menor y fue también mucho más manejable para la construcción.
Pasemos a nuestro siguiente tema, que es el fenómeno de swelling. Este fenómeno es muy interesante. Aquí estamos viendo acá un fenómeno de swelling que causa un empuje en el piso. El fenómeno de swelling puede ser por empujes del piso, por empujes de las paredes y también por empujes del techo, ¿ya? Y es causado por la presencia de minerales que se encuentran dentro de la roca y dentro de los sistemas estructurales que posee la roca, que pueden ser de dos tipos. Pueden ser del tipo de la familia de las bentonitas, donde se encuentra un mineral que se llama montmorillonita, que tiene una gran capacidad de expansión, o que puede contener cantidades de kaolinita, que también corresponde dentro de la familia de las bentonitas. Sin embargo, la kaolinita no expande, pero sí se disgrega. Y al disgregarse, también puede producir presión de confinamiento que puede repercutir en la excavación de nuestro túnel. Y también tenemos minerales inestables por procesos de hidratación y deshidratación, donde encontramos la familia del yeso con la nidrita, las zeolitas, la lunita y, bueno, y acá se me pasó la nidrita que ya está mencionada. Cuando nos encontramos en las etapas de diseño y estamos realizando nuestros sondajes, hay que darse el tiempo de tomar cuenta del comportamiento que tienen nuestros sondajes que cuando se encuentran en superficie. Acá tenemos, por ejemplo, la generación de la digregación de un sondaje completo por interperismo y que produce una disminución de la calidad geotécnica del mismo a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, el swelling es el gran engaño que poseen los túneles al momento de ser excavados, porque finalmente cuando uno los excava, presentan una calidad de roca, puede ser regular o buena, pero si se presentan con este tipo de minerales que presentan disgregación o expansión a través del tiempo, vamos a tener una merma de nuestra calidad geotécnica y eso va a repercutir directamente en nuestro sistema de sostenimiento que no fue evaluado para ese tipo de fenómeno. A todo esto, no he nombrado la cita. Este libro, esta cita acá, cuando vean Dan Brook, el libro Practical Guide to Rock Tunneling, es un muy buen libro. Se los recomiendo para que lo busquen en internet. Creo que lo estoy incluyendo incluso en las referencias. Acá sale toda la explicación con respecto a estos fenómenos. Dan Brook es un especialista geomecánico increíble. Tuve la oportunidad de conocerlo en Pascolama, trabajando juntos, precisamente viendo el tema de corrosión de pernos de fortificación. Y el libro es muy, muy amigable para su lectura. Se los recomiendo. Cuando tenemos minerales expansivos, esos minerales expansivos al interior del macizo rocoso producen presión adicional a los sistemas de soporte. Y podemos darnos cuenta que una presión adicional que llega a 4 megapascales es una presión adicional bastante alta que tenemos que controlarla y, por supuesto, tenemos que hacer un sistema de sostenimiento adecuado para poder enfrentar este fenómeno en particular. Bueno, acá está la familia de las bentonitas. Les explicaba lo que era por un extremo está la montmorillonita y en el otro extremo está la kaolinita. Estas especies intermedias presentan cada vez menos capacidad de expansión, pero sí presentan capacidad de disgregación, por lo cual hay que tener bastante cuidado. Así se puede ver la kaolinita en distintas fotografías. El tema de las zeolitas también es muy importante. Las zeolitas están altamente distribuidas a lo largo de Chile, Argentina, Perú, en distintas formaciones que son principalmente de carácter volcánico y que contienen tobas cristalinas o tobas vítreas que producto de la descomposición del vidrio que poseen este tipo de rocas se transforman en zeolitas. Y bueno, las zeolitas tienen muchos usos industriales. Ustedes tienen zeolitas en sus casas. Los detergentes para la ropa están basados en zeolitas principalmente. Sin embargo, los túneles causan estragos porque la zeolita puede tomar agua y puede también deshacerse de esa agua, pero al hacerlo cambia su estructura cristalina y se disgrega y, por supuesto, hace que las estructuras vayan deslizando y causen colapsos en los túneles o causen deslizamiento de los túneles. El caso de la nidrita, en conjunto con el yeso, por un lado la nidrita puede tomar agua para intentar convertirse en yeso y el yeso puede perder agua por deshidratación para intentar convertirse en anhidrita, y en uno u otro extremo ese cambio, esa transformación que intenta ocurrir en la periferia de los túneles
va a causar también una disgregación del mineral y por supuesto va a causar también una presión adicional a los elementos de soporte. Acá estamos viendo el antes y el después de lo que es una anhidrita por el lado izquierdo intentando convertirse en yeso completamente disgregada, el yeso completamente meteorizado, el yeso al perder agua libera iones de hidróxidos que se convierten en hidróxidos de hierro, por eso el tono rojizo amarillento que toma el nombre del mineral goethita, y la montmorillonita con su capacidad de hinchamiento increíble cuando toma un poco de agua. Las zeolitas, por su parte, cuando toman agua o cuando se deshidratan, pueden pasar a ser completamente cristalinas, a disgregarse completamente. Acá vemos el caso de el cambio en disolución y de precipitación que tiene la anhidrita en conjunto con el yeso y por supuesto la presión que pueden causar a medida que van pasando de fase y va ocurriendo la cristalización de una u otra especie. Por lo tanto, siempre cuando se tengan un túnel, tanto los antecedentes de terreno o los antecedentes de factibilidad, la presencia de yeso o anhidrita se tiene que investigar desde el punto de vista del suelo, si es potencial para que este ocurra. Pueden causar este tipo de fenómenos que estamos viendo en pantalla, pueden causar caída desde el techo, pueden causar presión desde las paredes, pueden causar un elevamiento tremendo de los pisos de los túneles. Por lo tanto, los parámetros de diseño que hay que considerar son, para poder estudiar este fenómeno, son el índice de plasticidad, el porcentaje de expansión libre, la presión de supresión, que es la presión que se necesita para poder suprimir la deformación del mineral que lo está causando, el estado mediante el ensayo de glicol etileno, ensayo de difractometría de rayos X, de absorción de masa, estratigrafía detallada y contacto entre formaciones, y mapeo geológico detallado e identificación de las zonas de falla. Por lo tanto, como este es un problema muy geológico y tiene relación con la mineralogía que posee la roca, aquí la geología tiene que brillar. Acá la geología de construcción y del mandante cuando se encuentren en el proyecto de túnel tiene que estar completamente enfocado en la identificación de estos problemas. Les puedo contar en uno de los proyectos que estuve hace poco, en el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, el mandante tenía un laboratorio especialmente para poder realizar el tipo de ensayo que están viendo en pantalla. Esto está sacado de un paper muy interesante que hizo Trevor Carter y Santiago Castro y sus colaboradores en el año 2010, relacionado a las rocas del terciario volcanoclásticas que presentan problemas en tunelería que son ocasionados por estos fenómenos. Y podemos ver cómo una muestra que se encuentra hidratada pierde sus propiedades de resistencia y obviamente termina completamente disgregada. En este mismo estudio también sale la realización del ensayo de supresión ensayo de supresión de presión, donde se puede establecer mediante manómetros cuál es la presión que genera una especie en particular y por ende cuál es la presión necesaria que se necesita para contrarrestarla. Y estos ensayos que se realizan en el glicol etileno, también se pueden realizar en la etapa de construcción y también se pueden realizar en la etapa de factibilidad, así que se encuentran este tipo de rocas para poder evaluar su durabilidad y también su descomposición. Dentro de este mismo trabajo aparecen acá, en el estudio de los túneles de Central Alfalfal, aparecen, los segmentos más sensibles con respecto a los estudios que tienen índice de plasticidad alto, tienen expansión libre alta y tienen distintos aspectos que están estudiados con respecto a la durabilidad de la roca y que se encuentran sensibles a la formación de fenómenos de tipo swelling. Acá aparecen las distintas soluciones en la geometría del túnel que se tuvo que realizar en Central Hidroeléctrica Hornitos por el lado izquierdo, donde se tuvo que realizar una fortificación bastante pesada, con mallas, con doble malla, con modificación del piso, con una losa de hormigón para poder sostener las deformaciones que producían los minerales que tenían expansión. Otra solución es dejar un área libre donde se sabe que se va a realizar la expansión y por supuesto realizar una completa fortificación y que se encuentre adaptada
para poder identificar este problema. Acá tenemos el túnel de Kobari en el 2009, donde se dejó una losa libre para poder hacer frente a la presión que se ejercía desde el piso y, por supuesto, poder controlar esta presión confinante. En la parte de Chile central existe un número de rocas volcánicas y volcanoclásticas que corresponden al anteriormente ya denominado terciario, que son del Mioceno, del Plioceno, del Oligoceno, que poseen potencial de formación de este tipo de fenómenos. Estamos viendo aquí una fotografía de cómo se ven en la construcción del túnel estas zonas blancas. Son zonas rellenas con zeolitas que son potenciales para poder generar el fenómeno de swelling. Y les quería mostrar este portal donde se puede, a manera preliminar, realizar muchas conclusiones y se pueden sacar mucha información útil para poder establecer cuáles son las formaciones en Chile que tienen este problema de swelling en particular. Estamos viendo acá la parte norte del país, a la altura de los Vilos, aquí estamos en la cuarta región, ¿ya? Donde vemos acá esta gran cuenca de color verde, que son las rocas volcánicas y volcanoclásticas del Cretácico y del Jurásico. Sin embargo, esta cuenca desaparece y se pone en contacto con esta formación que se encuentra en este extremo y que se desarrolla más al sur de Chile, en la zona central y en la zona centro-sur de Chile, que posee gran potencial de generación de swelling en particular, producto de la gran cantidad de todas vítrias y de todas cristalinas que poseen estas formaciones. La diferencia principal entre las formaciones volcanoclásticas del norte y del centro de Chile son principalmente que las rocas del norte de Chile tienen gran porcentaje de rocas volcánicas en su estricto y pocos componentes de rocas volcanoclásticas. Pueden tener andesitas, dacitas, pero muy pocas rocas volcanoclásticas. Sin embargo, hacia el sur ya podemos encontrar que las formaciones que son del Mioceno, del Oligoceno, presentan cantidades mayores de rocas volcanoclásticas y, por supuesto, mayor probabilidad de poder generar estos fenómenos que se encuentran asociados con formaciones de minerales expansivos. Les recomiendo este portal. Acá está el link que se los voy a dejar al final de la presentación. Tenemos otro ejemplo acá en la central del túnel Hornitos, que son desprendimientos ocasionados por expansión de arcillas. Vemos que podemos ver el daño que se está ocasionando con lajamiento en las paredes, y esto obviamente causa daños e interrupciones en la operación. En el tema de las centrales hidroeléctricas, ustedes están viendo en la fotografía de la derecha el colapso que sufrió la central de Higuera en el año, si no me equivoco, en el año 2010 o el 2008, no, 2010, perdón. Y acá tenemos un catastro en la izquierda de todas las centrales hidroeléctricas que no poseen una fortificación que se llama un lining, que no poseen un diseño de revestimiento, aparte de la fortificación de construcción, que han tenido paradas producto de derrumbes o problemas geotécnicos en su interior, entre los cuales se encuentra la higuera, que se provocó por el colapso producto de swelling, que tenía una zona con alto contenido de arcillas, con alto contenido de zeolitas, donde atravesaban fallas importantes que finalmente terminaron interrumpiendo la operación de este túnel en particular. Y vamos a terminar con nuestro fenómeno de Radborst. Nos queda poquito tiempo, ¿ya? Para poder analizar cómo son los fenómenos que están relacionados con esfuerzo y sismicidad alrededor de la excavación subterránea. Los estallidos de roca se forman por una falla descontrolada de roca asociada a una violenta liberación de energía que produce eventos sísmicos. Los estallidos de roca se producen por desplazamiento en fallas o roturas por deformación, y se producen al interior del macizo rocoso, pero generan un violento daño en las paredes del túnel cercano. Como vemos en la fotografía, pueden causar desde pequeños desprendimientos a eyecciones a velocidad, y también pueden causar distintos tipos de daños en el sostenimiento e incluso la pérdida total de las excavaciones. Este fenómeno es repentino, generalmente no avisa y, por supuesto, pone en riesgo la vida de los trabajadores. Y tiene directa relación
en cómo se comportan los esfuerzos tanto verticales y horizontales que se encuentran sometidos a nuestro túnel. Sabemos que a mayor profundidad, mayor es el esfuerzo vertical que tiene un túnel. Aquí tenemos adaptado el clásico gráfico de Everett Hook, donde se estudiaron muchos túneles para poder establecer que por debajo de los 1000 metros tenemos una gran zona donde el esfuerzo vertical y el horizontal pueden comportarse de distintas formas, generalmente formando un K, que es que el cociente entre el esfuerzo horizontal y el vertical entre 1 y 2. Sin embargo, me gusta este gráfico en particular porque acá en circulito se encuentran los ejemplos de Chile. ¿Ya? Acá están los ejemplos de otros países, pero acá hay mediciones de zonas chilenas. Por lo tanto, nosotros sabemos que después de 500 metros de profundidad vamos a tener una configuración del esfuerzo vertical que va a ser predominante por sobre el esfuerzo horizontal, lo cual se debe tomar en cuenta de manera muy fuerte en el diseño de nuestro túnel. Para poder estudiar los componentes de esfuerzo existen técnicas de terreno y ensayos de terreno, como los que ustedes están viendo en pantalla. Se pueden utilizar celdas que se encuentran directamente encajadas en la roca o en una fractura. Sin embargo, estas celdas que se llaman flat jack solamente miden un componente de esfuerzo, que es el perpendicular al plano de la celda. Podemos realizar campañas de hidrofracturamiento para poder estudiar cuál es el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo que se encuentran alrededor de una excavación. Y tenemos las técnicas que son las más caras, obviamente, que son el USBM Overcoring Torpedo y el Zero Overcoring, que en definitiva tienen la capacidad de poder estudiar el esfuerzo máximo con el esfuerzo intermedio, en este caso del torpedo, junto con el esfuerzo tangencial. Y el más caro y el más completo, el que estudia los 6 componentes de esfuerzo, es el Zero Overcoring. Si nosotros tenemos antecedentes de que nuestro túnel se encuentra en profundidad, y podemos tener problemas que se encuentran relacionados con tectonismo, les recomiendo que se empiecen a estudiar, que se empiecen con los estudios de cuáles son los esfuerzos tectónicos, dónde se encuentran concentrados los sismos dónde se encuentran los sismos que se encuentran alrededor de nuestro proyecto, y por supuesto poder establecer cuál es el coeficiente sísmico que va a tener nuestro túnel a profundidad. Esta página que ustedes están viendo en pantalla está indicando está indicando los focos de sismo en tiempo real a nivel mundial. Ya generalmente yo he visto estas páginas en proyectos de túneles donde siempre están ahí viendo dónde se están ocasionando los terremotos a nivel mundial para poder establecer si los terremotos pueden ser gatillantes de eventos sísmicos menores que al mismo tiempo sean gatillantes de fenómenos de rockburst en nuestro sector. También página recomendadísima. A la izquierda, clásico daño de un estallido de roca severo en túnel, y acá vamos a ver un video bastante corto, con audio, para ver cómo se ocasiona un estallido de roca moderado a leve en un túnel de construcción. Me imagino que queda claro cómo se puede comportar un estallido de roca al interior de un túnel. Acá tenemos otro que también está sacado de YouTube. ¿Ya? Esto ocurrió en la mina El Teniente, en la región de O'Higgins, en Chile, y es un clásico. Y también lo coloco con su respectivo audio. Acá en este caso, lo que colapsa es el frente de avance. Eso es lo único que no estaba fortificado del sector. Esto fue en el nuevo nivel mina del Teniente, hace un par de años atrás. De hecho, sale la fecha ahí en la grabación del video.
Y el esfuerzo confinante halló la posibilidad de poder realizar este estallido de roca por donde no había fortificación. Por lo tanto, las mediciones sísmicas que se puedan realizar alrededor de la excavación y obviamente monitoreando todo el sector que se encuentra en construcción son muy importantes para poder establecer cuáles son las magnitudes de los eventos sísmicos que se encuentran alrededor del túnel. Alrededor de los túneles, cuando nos encontramos con rockbursts o con estallidos de rocas, un evento con magnitud de 1.5 ya es suficiente para causar un daño excesivamente en exceso para el tipo de sostenimiento que puede causar un daño permanente a la excavación. Acá a la derecha estamos viendo los túneles civiles que han tenido eventos de rockburst y vemos que son varios. De hecho, tenemos eventos también en Perú. Resalté los eventos en realidad que están asociados a Latinoamérica, pero sin embargo a nivel mundial son muchos los eventos de rockburst que se ocasionan y tienen directa relación también de cómo se van combinando el esfuerzo máximo que tiene la roca con respecto al esfuerzo confinante de la roca, como podemos ver acá en el gráfico. Por ejemplo, aquí estamos viendo la relación entre el esfuerzo máximo confinante con respecto al esfuerzo a la compresión axial que posee la roca, y podemos dar cuenta que mientras mayor este cociente, obviamente más difícil va a ser de fortificar y más probabilidad de generar estallidos de roca tenemos. Otro fenómeno interesante que pasa cuando una roca se encuentra sobreestresada es que cuando se realizan sondajes en una roca de estas características, se produce un fenómeno que se llama disking, que es este fracturamiento perpendicular al eje de los sondajes, muy repetido, y es un fracturamiento que pasa por la matriz de la roca, que no tiene relación con las discontinuidades que tiene la roca, y que es un indicador de que esa roca puede ser un causante de un evento sísmico o probablemente de estallido de roca. Existen muchas soluciones en el mercado para poder hacer frente a esta solución, a este fenómeno en particular. Podemos ocupar con respecto a los pernos, están los Swellex, están los Roofex, está el Conbolt modificado, aquí también hay otro Conbolt y está el famoso D-Bolt. Hay muchas minas y hay muchos también túneles civiles que prefieren ir con una fortificación basada en cables, que son los cables largos, trenzados, como les mostraba en los ejemplos anteriores de Swelling. Sin embargo, este D-Bolt tiene la particularidad de poder soportar una fuerza dinámica instantánea extremadamente alta. Si vemos acá, por ejemplo, cuál es la capacidad de carga que tiene el D-Bolt con respecto a la deformación, sobrepasa cualquier otro tipo de perno que se tenga en el mercado. Por lo tanto, también es ampliamente recomendado. Obviamente va a ser una solución cara, pero si este problema se detecta, como les volví a decir, en la etapa de factibilidad o de diseño, se puede evaluar cuál es el impacto en el costo que puede tener este tipo de fortificación en el proyecto. También se utilizan distintos tipos de malla. Acá este gráfico tiene muchos tipos de malla. He resaltado los números 6, 7, 8 y 9, que son las mallas que ofrecen características dinámicas para poder hacer frente de manera efectiva a las necesidades en caso de que aparezcan estallidos de roca. Son mallas que ofrecen rigidez y flexibilidad al mismo tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos la malla de alta tensión en cadena, la malla EA, que es una malla electrosoldada que tiene unos aseguradores transversales alrededor que también van ayudando a la deformación, y también tenemos mallas moldeadas strap. Cada uno de estos elementos lo que interesa es que tienen energía de deformación. Cuando se habla de una fortificación o de un soporte que tiene que ser cedente y dinámico, se tiene que evaluar la fortificación en términos de energía, porque esa energía es la que puede absorber el elemento de fortificación para poder hacer frente a un evento sísmico que se encuentre cercano. Por lo tanto, acá muy rápido, si las magnitudes anticipadas son superiores a magnitud 1.5, esto está en unidades de momento cero de un sismo o de un evento sísmico que se encuentra alrededor de una excavación, se tiene que evaluar si existe actividad sísmica que esté relacionada con estructuras geológicas.
Si no está relacionada con estructuras geológicas que se encuentren cercanas, entonces se puede ir con un soporte rígido y resistente y no se necesita un soporte dinámico. Sin embargo, si la actividad se encuentra relacionada con eventos, relacionada con estructuras, perdón, geológicas, se tiene que usar un soporte de características dinámicas que se establece mediante los esfuerzos y la resistencia a la compresión uniaxial que posee la roca para poder establecer cuál es el soporte dinámico cedente que se necesita para poder hacer frente a un estallido de roca o poder hacer frente a nuestros a fenómenos que estén relacionados con esfuerzos. Y voy a terminar con un ejemplo. Este es el ejemplo, hay muchos ejemplos en Chile, de hecho les puedo contar que en los túneles de Alto Maipo sí también tuvimos problemas de esfuerzo, lamentablemente no hay ninguna publicación al respecto, por lo tanto no pude colocarla acá, pero encontré la del túnel Los Olmos en Perú, que es un ejemplo muy interesante. Ya es un túnel de central hidroeléctrica y de irrigación que se encuentra al norte de Lima, y posee 20 kilómetros de longitud, 4,8 metros de diámetro, de los cuales 12 kilómetros aproximadamente fueron construidos por TBM abierta de la compañía Robbins, y para los restantes 8 kilómetros se utilizó el método convencional de perforación y tronadura. Acá estamos viendo una sección del túnel de la TBM, con TBM, perdón, donde se está produciendo continuamente un estallido de roca. Este sistema de soporte es un sistema de soporte provisional y se están armando los marcos para poder sostener el túnel con el soporte definitivo. Bien. Se hizo un catastro de todos los estallidos de roca que hubo en este túnel y se contó un total de 16.100 estallidos de roca, de los cuales 49% fue de baja intensidad, un 34% de intensidad media y un 17% de intensidad alta. Todos estos estallidos de roca causaron más de 10 atrapamientos de la TBM a lo largo de la construcción. Por lo tanto, es un fenómeno altamente destructivo para la construcción de un túnel, sobre todo si se decide por la técnica de construcción, por la metodología de construcción por TBM. La geología del túnel Los Olmos es básicamente una secuencia muy ampliamente distribuida de rocas volcánicas y volcanoclásticas que se encuentran con intrusiones de tipo dique y filones de carácter intrusivo que generaban, que se encuentran a lo largo de todo el proyecto. Acá podemos ver otro perfil donde se hicieron secciones para poder excavar con TBM, otras zonas que se excavaron mediante drill and blast o mediante perforación y tronadura, y la diferencia de cota entre lo que es el túnel y lo que es la superficie alcanzaba hasta 2.000 metros de cobertura. Eso es equivalente a 2.000 metros de profundidad, en otras palabras. Por lo tanto, es un túnel que estaba sometido a grandes esfuerzos tectónicos. Acá estamos viendo el análisis de uno de los atrapamientos que tuvo la TBM con la generación de una sobreexcavación tremenda. Acá se puede ver en la fotografía del centro cuál es la chimenea de sobreexcavación que se produjo en ese sector en particular y cómo se fueron destruyendo las cimbras y el sostenimiento alrededor de la TBM. Para poder hacer frente a este problema, se realizaron las siguientes innovaciones. Se inició un monitoreo geotécnico de vibraciones inmediatamente, se realizó predicción de calidad de roca mediante Tunnel Seismic Prediction, se realizó preacondicionamiento del macizo rocoso con uso de explosivos amortiguados en perforaciones de 15 metros de largo, y se generó la modificación de la clasificación geotécnica de la roca y el esquema de soporte por clase de roca.
Esta batería de modificaciones e innovaciones que realizaron en la construcción del túnel generó un aumento de la excavación de la TBM, una disminución de las paralizaciones por reparación de la TBM, también por trabamiento de la cabeza de corte, y obviamente el total de paralizaciones fue también menor, como se observa en la última fila. Por lo tanto, este tipo de medidas sí funciona. Claramente no fueron 100% efectivas, porque la idea es poder disminuir la cantidad de eventos para poder realizar la construcción de manera segura, y que por supuesto no realice el atrapamiento de la TBM, y por supuesto que no haga deterioro del sostenimiento. Y bueno, también se propuso distintas clases de roca con otro tipo de fortificación. Aquí se está denominado como cimbra, son marcos reticulados básicamente, con distintos tipos de perfiles para el tipo de roca 4 principalmente. Y bueno, también se modificó el parámetro el parámetro SRF, que es el reductor de esfuerzo que tiene el sistema de clasificación del Q de Barton o el NGIQ, para poder realizar una clasificación de roca más conservadora. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bien, la excavación de los túneles en macizos rocosos complejos causan problemas serios en la integridad del proyecto y en la seguridad de los trabajadores, como vimos a lo largo de esta charla. Los fenómenos de squeezing son provocados por la interacción de litología, mineralogía y esfuerzos que en conjunto movilizan al macizo rocoso a un nuevo estado de equilibrio, y por supuesto eso causa un cierre o pérdida de área en el área excavada, en el túnel excavado, perdón, y también causa problemas en el sostenimiento. El soporte necesario para equilibrar la presión de squeezing debe incorporar una combinación de elementos rígidos y flexibles para permitir la deformación crítica. Los fenómenos de swelling, por su parte, se producen por consecuencia de la acción química de minerales expansivos y o minerales inestables en condiciones de hidratación y deshidratación. El soporte necesario para equilibrar la presión de swelling corresponde a un esquema rígido que incluye marcos de acero, grandes espesores de shotcrete, dovelas en el caso de las TBM y revestimientos de acero. Y el fenómeno de estallido de rocas es causado por una mezcla de factores geológicos y geotécnicos que poseen directa relación con la distribución de esfuerzos alrededor de la excavación subterránea. Causa la liberación abrupta de energía que provoca colapsos violentos en los túneles involucrados, y también el soporte necesario debe poseer características dinámicas que permita absorber energía, permitir deformación y retener los bloques que han sido desestabilizados. Y con esto termino. Yo les agradezco mucho su participación y que me hayan escuchado hasta el final. Me imagino que están ansiosos por ver el partido de Chile, así que muchas gracias. Les dejo mis credenciales y, por supuesto, voy a dejar acá el enlace de la carpeta compartida para que puedan acceder a los recursos de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por esta presentación tan didáctica y también con tanto contenido, todo súper claro. Aún así, tenemos algunas preguntitas. Sí, por supuesto. Vamos a pasar aquí rápido con las preguntas. Bueno, te leo. Jorge Sandoval dice: felicitaciones por la charla, muy claro todo. Muchas gracias. ¿Qué riesgos geológicos para el diseño y construcción de túneles suelen estar asociados a formaciones graníticas del Carbonífero superior? Y después dice: ¿qué tipo de refuerzo y revestimiento se utiliza para este tipo de rocas? Ya, sí. Gracias, Jorge, por la pregunta. Un saludo. A ver, las rocas graníticas del Carbonífero superior, ¿ya?, generalmente en superficie se encuentran altamente meteorizadas y con una capa tremenda de maicillo en superficie, ¿cierto? Son rocas que han estado expuestas durante mucho tiempo y las puedes encontrar principalmente en la costa de Chile central y en la costa también del sur de Chile. Ya se encuentran ampliamente distribuidas, ¿ya? Sin embargo, todo va a depender, aquí faltan antecedentes para poder responderte, porque va a depender de muchos otros aspectos. Por ejemplo, de qué tipo de estructuras acompañan a ese granito, si hay fallas o no hay fallas acompañando a ese granito en particular. Si tenemos una zona que se encuentra altamente meteorizada en superficie y excavamos un túnel superficial, nos vamos a encontrar con un ambiente más de tipo de muy baja calidad geotécnica y también de tipo suelo. Por lo tanto,
eso va a necesitar un sostenimiento pesado, con marcos, con mallas, con mucho acero y con bastantes capas de chocolate para poder asegurar ese sostenimiento. Por el lado contrario, si nos encontramos en ese granito a gran profundidad, va a depender mucho cómo se encuentren las estructuras asociadas y cuál es la resistencia que tenga esa roca para poder enfrentar un ambiente de gran profundidad. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si tu granito es muy duro y no tiene estructuras, no tiene discontinuidades, pero es muy duro y te encuentras a mucha profundidad, es un candidato para poder generar estallidos de roca, ¿ya? Porque la presión confinante no va a tener estructuras por donde poder estabilizarse o para poder equilibrarse, por lo tanto va a generar un violento estallido de roca alrededor del túnel. Por el lado contrario, si nos encontramos con ese túnel que tiene un granito a alta profundidad, con alta resistencia a la compresión axial y tiene abundantes estructuras o discontinuidades que poseen arcillas o minerales expansivos, vas a tener un fenómeno de swelling. Por lo tanto, eso va a necesitar una fortificación completamente distinta. Todo va a depender de la profundidad de tu túnel, de las estructuras que se encuentren asociadas y, por supuesto, de la resistencia que posea la roca. ¿Qué tipo de refuerzo o revestimiento se utiliza para este tipo de roca? Bueno, como te decía, o sea, todo va a depender del diseño del trazado del túnel y a qué profundidad se encuentra. ¿Qué formaciones y rocas típicas contienen minerales arcillosos y zeolitas? Disculpa Luis, estaba leyendo las preguntas yo. Si quieres las lees tú. Bueno, ya, dice, Santiago Castro dice, ¿qué formaciones y rocas típicas contienen minerales arcillosos y zeolitas que generan swelling en Chile? Tenemos otra que dice, la misma persona, ¿qué papel cumple la asimetría de esfuerzos horizontales y subverticales, en especial bajo una ladera de valle cordillera? ¿Qué rol tiene el empuje de las placas y la sismicidad costera en Chile? Ya, sí, muy completa la pregunta. Te mando un saludo, Santiago. Te agradezco que hayas estado presente. Mira, a ver, eh, zonas con minerales arcillosos vas a encontrar en muchas formaciones que hay en Chile. O sea, prácticamente en todo Chile puedes encontrarlo tanto como productos de alteración hidrotermal. Ahí te puedes encontrar con todas las zonas de alteración hidrotermal que se encuentran en la zona centro y norte de Chile. Y también te puedes encontrar con las zonas arcillosas que poseen directa relación con cambios en la matriz de la roca, como por ejemplo la que estaba mostrando del paper de las rocas del terciario o directamente del mioceno, que son rocas volcánicas y volcanoclásticas que poseen minerales arcillosos, pero minerales que están vinculados con zeolitas y con minerales arcillosos. Por ejemplo, tiene la formación Abanico en el centro de Chile, que se encuentra ampliamente distribuida y que tiene gran cantidad de metros en estratigrafía que tienen tobas de distintas características, y las que más hacen daño son las tobas vítreas, porque las tobas vítreas, el vidrio se descompone directamente a minerales que son minerales arcillosos y a minerales que son de características de zeolitas. Y por supuesto también tenemos las rocas que están en el sur de Chile, como por ejemplo pueden ser, no sé si te suena la formación Vaca Muerta, que también la formación Trapa Trapa, que también tienen directa relación con formación de zeolitas que se encuentran dentro de la formación misma de la roca, producto del ambiente volcánico a la que fueron formadas. Y la otra pregunta, ¿qué papel cumple la simetría de esfuerzos horizontales subverticales, en especial bajo una ladera del valle cordillerano? Ya. Esa pregunta, por ejemplo, tú puedes tener un alto esfuerzo vertical completamente desconfigurado con tu esfuerzo horizontal. Si tu esfuerzo vertical es muy grande y te encuentras a mucha profundidad y tu esfuerzo horizontal es muy pequeño, se van a producir estos fenómenos de esfuerzos que generan estallidos de roca. Sin embargo, también es muy interesante tu pregunta, porque si nos encontramos a baja profundidad en las laderas de los valles y nos encontramos en un ambiente donde el esfuerzo horizontal causado por empuje tectónico se encuentra extremadamente alto con respecto al esfuerzo vertical, porque tenemos baja cobertura de roca en nuestro entorno de túnel, vamos a también tener una desconfiguración de esfuerzo que va a causar, en este caso, una deformación desde las paredes de los túneles y, por supuesto, va a causar también estallido de roca, spalling,
spitting o distintos fenómenos que tengan relación con esos esfuerzos en particular. En general, la anisotropía de esfuerzo no discrimina de que si el esfuerzo horizontal es mayor que el vertical o el esfuerzo vertical es mayor que el horizontal. Lo que discrimina es que uno de esos dos se escape con respecto al otro. En la ladera de los valles a poca profundidad puede producirse eso. Hay un ejemplo muy, muy bueno en una caverna en Holanda, que es una caverna olímpica que se construyó para unos Juegos Olímpicos de Invierno, que se construyó una caverna gigantesca, muy baja profundidad, y que produjo problemas de esfuerzo y problemas de estallidos de roca, porque el esfuerzo horizontal era mucho más grande que el esfuerzo vertical en este caso. ¿Y qué rol tiene el empuje de las placas y la actividad sísmica, costera de Chile? Bueno, estamos en un ambiente tectónico y por supuesto vamos a tener una configuración tectónica fuertemente activa en nuestro país principalmente y a lo largo de todo el borde occidental de Sudamérica. Ahora, hay una zonificación que siempre está presente en los diseños de los túneles, que el sector costero se encuentra con una influencia tectónica más grande que los sectores que son cordilleranos, producto del mismo foco de los sismos. Sin embargo, en los sectores cordilleranos, si tenemos la combinación de alta profundidad de túneles con un esfuerzo vertical grande y tenemos un empuje lateral importante, eso también va a causar fenómenos de esfuerzo. Gracias, Andrés. Hago llegar las gracias también de parte de Nicolás Silva. Dice, gracias por la presentación, muy buena. También Santiago Castro menciona, es bueno resaltar el rol de dejar pasar el tiempo para la relajación, me imagino, del macizo rocoso de rocas con deformación fuerte por esfuerzo in situ, además del soporte y o solución constructiva que se aplica a continuación. Sí, sí, completamente de acuerdo con Santiago y voy a profundizar un poco en eso. Sí, están viendo mi pantalla. Déjeme mostrar algo, por favor. Siempre en el diseño de túneles se maneja un gráfico, que es el gráfico de esfuerzo de formación, ¿ya? Que viene dado por los métodos analíticos y los métodos numéricos, ¿ya? Esto es así, ¿ya? Aquí tenemos la deformación permitida, ¿ya? Y aquí tenemos el tiempo que pasa para poder... esto es tiempo, esto también puede ser número de elementos, todo lo que va en el eje X puede ser el número de lo que se te ocurra, ¿ya? Pero lo importante, esto es una U, ¿ya? Esta es la cantidad de deformación, ¿ya? Si tú tienes una deformación que ofrece el macizo rocoso, o la roca, o como quieras llamarlo, tu entorno geológico, al principio esa deformación va a ser muy grande y va a pasar tiempo y esa deformación va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Al mismo tiempo, la estabilidad de tu túnel va a ser muy grande al principio hasta que va a llegar a un punto crítico, que es el punto de colapso, que tiene que estar definido para cada proyecto. De aquí para adelante el túnel se cae. Cuando yo hago un sistema de soporte, puedo hacer un sistema de soporte muy rígido y lo puedo instalar inmediatamente después de la excavación y voy a hacer esto con mi sistema de soporte. Pum, voy a pinchar mi curva de deformación en muy alto rango. Por lo tanto, el macizo rocoso tiene mucha deformación todavía por ofrecer, ya sea por fenómeno de swelling, de squeezing, tiene mucha deformación por ofrecer. Y esto es un desgaste para nuestro sistema de soporte y también para la operación de nuestro túnel. Por lo tanto, tampoco es recomendable fortificar inmediatamente. Hay una variable de tiempo que está involucrada, hay un equilibrio que se tiene que alcanzar para poder fortificar en el tiempo adecuado y poder establecer la curva equilibrio de soporte. Y con esto, todo esto de aquí para arriba significa más plata y significa también más riesgo. Y este punto de equilibrio significa el equilibrio de costo-beneficio del proyecto en conjunto con el equilibrio geológico. Muy importante lo que dijo Santiago. Muchas gracias.
Gracias por esta explicación tan didáctica, Andrés, también. Gracias. Bueno, Raúl Tapia dice, gracias por la charla, muy completa y bastante claridad. Santiago Castro también agradece, excelente charla. Muchas Daniel gracias. Bustamante pregunta, ¿qué modelos constitutivos utiliza para Swelling en los modelos numéricos? Tensión de formación. Ah, muy interesante. Ya, el modelo numérico, tensión de formación en los modelos numéricos. Por ejemplo, a ver, tenemos, para que todos podamos enganchar, tenemos los modelos empíricos cuando nosotros ocupamos los sistemas de clasificación geomecánicos, tenemos los métodos analíticos cuando ocupamos las fórmulas esas con las integrales, con las derivadas, y que a Luis Felipe le encanta ahí andarse cabeceando con eso. Y tenemos los métodos numéricos que involucran a todos los métodos empíricos dentro de un programa, generalmente un software, para poder ingresar los parámetros del macizo rocoso y poder establecer cuál es la respuesta que tiene ese macizo rocoso que nos está entregando sin la excavación y con la excavación. ¿Ya? Y los modelos numéricos constitutivos, ya para Swelling, tenemos que considerar principalmente que necesitamos una roca que obviamente que sostenga a minerales que poseen expansión. ¿Ya? Por lo tanto, tu modelo de macizo rocoso no sirve sin estructuras. ¿Ya? Eso es muy importante cuando se modela para Swelling. ¿Ya? Cuando tú modelas un túnel normal que cae por bloque y tiene formación de bloques por cuña, ningún problema que tú puedas modelar un macizo rocoso que no tiene estructuras. Sin embargo, se tiene que incorporar la variable estructural y, por ejemplo, programas como Phase 2 y Plaxis 2D y 3D tienen esa opción para poder hacer el enrejado o el enmallado de las discontinuidades y fallas mayores que posee nuestro túnel. ¿Cuál tiene que ser el parámetro de relleno de las discontinuidades? Es súper sencillo, ¿ya? Cohesión cero, ángulo de fricción muy bajo, pero sin embargo tienes que hacer un proceso iterativo con distintas etapas donde la estructura se va abriendo para poder ir ejerciendo presión al macizo rocoso, simulando el proceso de Swelling. No sé si con eso te respondo, Ariel. Muchas gracias, Andrés. Eh, Voy a saltarme las felicitaciones. Han llegado muchos mensajes felicitando a Andrés por la claridad de la charla. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Vamos a saltarnos a las preguntas en honor al tiempo. Sí. Dice Andrés, ¿algún libro que recomiendes sobre geomecánica? Estoy en mi proceso de memoria y me ayudaría bastante. Un gran abrazo. Ah, perfecto. A ver, partamos por lo básico. Un gran abrazo, Valeria, espero estés muy bien. Agradezco que hayas estado presente. Muchas gracias. Y Rodrigo Orellana, amigo mío, muchas gracias por haber estado presente. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Felipe, por su comentario. Y Gerald, sí, ¿algún libro de geomecánica? Sí, a ver, hay varios ya libros de geomecánica sí que se dedican a procesos generales. Hay introducción a la geomecánica, hay geomecánica general, hay geomecánica aplicada a open pits, a excavaciones, a procesos mineros, perdón. Hay un underground mining geomechanics que establece toda la geomecánica para distintos métodos de explotación subterráneo, que es muy bueno. Y también hay un libro de geomecánica para obras civiles, ya que también lo estoy dejando dentro de la referencia, así que eso está incluido. Muchas gracias, Gerald, por tu pregunta. Muchas gracias también, Andrés, por preparar ese material. Nosotros lo vamos a compartir con todos los asistentes a la actividad. Y bueno, también con los que Muchas no gracias. pueden asistir por alguna otra razón, se los vamos a hacer llegar. Bueno, nos gustaría reiterar el agradecimiento, Andrés, de parte de todo el equipo de ZGIA Member, de parte de la directiva, por darnos este espacio, y a los asistentes esperamos que les haya gustado esta charla de este gran expositor, que tuve el honor que fuera mi profesor en un diploma. Gracias, Bueno, Luis. también recordarles que aún están abiertas la recepción al concurso de fotografía que estamos organizando. Las bases las pueden encontrar en nuestro Instagram y LinkedIn.
Y cualquier consulta, no duden en realizarla también a nuestro correo, que es cdsym.cl@gmail.com. Como premio tenemos el libro que comentaba Andrés durante la charla, el libro de Dan Brooks, así que está interesante. Bueno, agradecemos la participación a todos en esta actividad y esperamos contar con vuestra asistencia en una próxima instancia. Que tengan una buena tarde y creo que está jugando Chile, así que Sí, el a partido. disfrutar el partido. A disfrutar del partido. Muchas gracias a ustedes, los organizadores, a los participantes que tuvieron la amabilidad de estar presentes. Agradecido. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Andrés. Buena Buenas tarde. noches. Buenas noches.